6 de la tarde con 16 minutos y vamos a hablar de un tema que es importante que lo conversemos como sociedad, que lo conozcamos en sus distintas aristas, porque son muchas, y vamos a hablar de un ciclo de conversaciones impostergables que organizó la organización Base Pública, valga la redundancia, y que están contenidas en este documento que entregó en este mes de marzo, que es el mes de la mujer. Aquí están contenidos todo lo que se conversó en este ciclo de 10 conversaciones, en el que participaron además cerca de 40 personas y de distintos ámbitos, no solamente médicos, sino que académicos, políticos, de la sociedad civil, pacientes en remisión. Por lo tanto, aquí hay un contenido muy valioso que vamos a comenzar a desmenuzar y a conocer junto a Marisol Camiroaga. Ella es periodista, fue directora durante muchos años de la revista Caras, paciente en remisión, y además directora de proyectos del Observatorio del Cáncer. Marisol, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde, por la invitación. La verdad es que para nosotros es sumamente importante que cerremos el mes de la mujer dando inicio a este gran diálogo, ¿no? Un diálogo país que necesitamos con el proyecto Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama, de Base Pública, por supuesto con la colaboración de Roche, y finalmente tiene que ver con aunar, ¿no? Las miradas, las expertise, las experiencias de las distintas actores que pueden incidir en el ecosistema del cáncer de mama. Y que son muchísimas. Además están todas contenidas en videos. Son 10 videos de cerca de 30 minutos que son súper interesantes, que uno los puede escuchar en el auto en cualquier parte y va conociendo datos nuevos. Aquí están contenidos. Primero, la prevalencia del cáncer de mama, y un dato tremendo, que una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida aquí en Chile va a tener cáncer. Bueno, el cáncer de mama está teniendo una incidencia y una prevalencia altísima en Chile, Matilde. Por eso es lo que nos motiva en Base Pública a poder abrir los diálogos, ¿no es cierto?, y poder juntar a todos los actores. ¿Qué significa? Estamos con un diagnóstico anual de 7.500 mujeres. Ojo, solo las inscritas en FONASA, porque todavía no tenemos un registro nacional que debiera. Estamos todos esperando que se aplique el registro nacional, ¿no? En Chile, que empiece a regir con la Ley Nacional del Cáncer. Por ahora, las cifras más actualizadas que tenemos son de las mujeres inscritas en FONASA. Y de esas mujeres inscritas en FONASA, 7.501 mujeres han sido diagnosticadas el 2023, es lo más actual que tenemos. ¿Edades? Edades. La mayor cantidad de diagnósticos están sobre los 50 años, pero hay un fenómeno que se ha ido profundizando en el último tiempo, en los últimos años, que tiene que ver con la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, especialmente el caso del triple negativo. Sí, que es muy agresivo además. Estamos alrededor de 800 mujeres diagnosticadas con triple negativo y que son los que tienen menos cobertura porque es más nuevo, con drogas de más alto costo y es mucho más agresivo el cáncer, ¿no? Así es que, y de esas 7.500 en general que te estaba comentando con diagnóstico este año anual, tenemos las últimas cifras de muerte de 2.663 mujeres en el año. ¿Es la principal causa de muerte de mujeres en Chile? Es la principal. En un minuto se habló de que era la principal causa de muerte oncológica en mujeres. Hoy en día, con estas cifras, es la principal causa de muerte en las mujeres en Chile. Con una prevalencia, disculpa Matilde, inmediatamente, con una prevalencia que me lo habías preguntado, de 45.800 mujeres. ¿Qué significa prevalencia? Que ahora, mientras estamos conversando, hay casi 46.000 mujeres que están en algún momento de la trayectoria terapéutica del cáncer de mama. Y según organismos internacionales, bueno, ¿cuál es el impacto de esas más de 45.000 mujeres que están transitando algún momento de la etapa terapéutica? Algunos organismos internacionales, como te comentaba, lo multiplican por 5 el impacto del cáncer de mama. Porque está la familia, todo el entorno. Hijos, hijas, padres, madres, el trabajo. Entonces se multiplica por 5, eso quiere decir son casi 250.000 personas en Chile que en alguna dimensión están transitando con una mujer con cáncer de mama hoy día. Y una mujer a la que no se sabe cómo tratar y que tiene además una cantidad de nuevas brechas que se le van formando con respecto
brecha laboral, brecha económica, brecha en atención, brecha en la reconstrucción incluso mamaria una vez que se sale del cáncer, a nivel público, privado, regiones versus capital. Una de las magias que sucedieron con este proyecto de conversaciones impostergables por el cáncer de mama tiene que ver con escucharnos. Cuesta tanto, ¿no? Sí. Que nos sentemos a conversar y a dialogar. Donde está la ciencia, tú misma lo dijiste, la comunicación, el área de salud, los pacientes, las agrupaciones de pacientes que son un aporte infinito desde la experiencia. Y bueno, y desde ahí surgen estas brechas, ¿no? Brechas educacionales, brechas geográficas. Por ejemplo, una brecha geográfica en cáncer de mama. Cuando hablamos, te comentaba, las 2.263 muertes que tuvimos el último año, eso significa un aumento de un casi 13% a nivel nacional. Pero en los extremos van desde el 70 al 200% de aumento el último año en muerte por cáncer de mama. Y ahí ya tenemos una brecha geográfica, por ejemplo. Están las brechas educacionales, están las brechas económicas, están las brechas sociales, que tiene que ver además con el tema laboral, cultural, social. En cuanto a la reconstrucción también, porque ISAPRE versus FONASA hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia y ojo, más del 95%, como tú misma estabas comentando, de mujeres que en el sistema privado se logra reconstruir versus solo el 30% en el sistema público y que esperan incluso hasta 10 años. El Observatorio del Cáncer ahí, que es otro organismo amigo también, ¿no es cierto?, tiene un censo del año 2024 sobre el triple negativo y anteriormente sobre la reconstrucción. Las mujeres que están esperando la reconstrucción del cáncer de mama, que ahí testimonian que son más de 10 años que muchas están esperando para recobrar su identidad, ¿no? Sin duda. Y además, hablamos del aspecto financiero del que no hablamos prácticamente nunca cuando hablamos de mujeres y cáncer de mama. Y me llama, o sea, lo conversábamos anteriormente, las mujeres son, y lo vimos ahora en el censo, jefas de hogar en un porcentaje altísimo. Por lo tanto, falla la mujer, falla su trabajo, no puede a lo mejor cuando se recupera volver de la misma manera porque se piensa, estás lista, vive la vida feliz. Son años de rehabilitación también. Son años de rehabilitación y además son años de una recuperación financiera porque el cáncer es muy caro, porque estar sin trabajar es muy caro y porque después si tú vas a pedir un crédito tienes que llenar un formulario donde dices, ¿ha tenido cáncer usted alguna vez en los últimos 10 años? Y eso ya te limita extraordinariamente. Mira, hay una ley, Matilde, que es la ley de derecho al olvido oncológico, pero esa ley, ¿cuándo se aplica? Mira, resumiendo las brechas, si nosotros tomamos en cuenta las brechas por el solo hecho de ser mujer, le sumamos las brechas en salud, el desastre en todo sentido, multidimensionalmente, por eso es importante el concepto de las conversaciones, ¿no es cierto?, es brutal para las mujeres. Y desde ahí, por ejemplo, tú misma estabas mencionando, es un tremendo avance el año pasado cuando se promulga la ley del olvido oncológico. Es un avance, sin duda. Sin embargo, tienes que tener 5 años desde que estás en remisión sin recaída para recién tener derecho a esa ley de olvido oncológico. Entonces, en estas conversaciones impostergables nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo sobreviven las llamadas supervivientes? Cuando estamos hablando que si tú lo diagnosticas a tiempo, el cáncer de mama, es maravilloso, gracias al avance de la ciencia, un 95% sobrevida. Bueno, entonces conversemos cómo sobreviven estas mujeres después también. La carga financiera es altísima ya del propio tratamiento, más estar fuera, muchísimas sí, otras ni siquiera pueden durante el tratamiento dejar de trabajar, a pesar de todo lo que están pasando. Y un tema importante que tú tocabas, Matilde, estamos hablando de brechas, ¿no es cierto?, de inequidades, pero estamos hablando que más del 50% de las mujeres en Chile se mueven en mercados informales del trabajo. Además. Entonces, y casi el 60% son jefas de hogar. Ahora, el GES supuestamente da derecho a una atención inmediata y el GES cubre y ha sido un avance importantísimo. Muchísimo. Sin embargo, pese a la existencia del GES, también hay atenciones que finalmente no se llegan a prestar.
Es verdad lo que tú dices, lamentablemente, por eso es tan importante la Ley Nacional del Cáncer que se aplique de una vez, ¿no? Ya llevamos 5 años esperando su implementación. ¿Por qué? Por ejemplo, del 70% de la lista de espera de pacientes oncológicos, el 70% tiene que ver con la confirmación diagnóstica y tipificación. Y de esos, 4.000 mujeres son de cáncer de mama. Entonces, es altísimo. Y efectivamente, y no solo eso, estamos hablando, por ejemplo, el acompañamiento psico-oncológico, que es fundamental, porque acá no estamos hablando solamente del cuerpo, estamos hablando también del alma, ¿no? De la mujer que siente que se hace trizas en este tratamiento, que afecta lo físico y también lo emocional. Efectivamente está contemplado en el GES, mientras estás en el tratamiento radical, la quimio, la radio, pero toda la etapa de seguimiento y reconstrucción con una mujer que ha hecho trizas, ¿no es cierto?, en retazos que tiene que juntar para buscar su identidad, no tiene ese acompañamiento, que es fundamental que tengamos acceso a cobertura de eso. Y comunicacionalmente también estamos bastante poco alfabetizados para hablar de enfermedades, para hablar de muerte y para dirigirnos a personas que efectivamente están transitando por un cáncer. Y cuando hablamos de cáncer de mama es aún peor, porque hablamos del cuerpo, porque hablamos de una expectativa de que la mujer vuelva a ser como si no le hubiera pasado nada. Y yo escuchaba una de las conversaciones en que se habla de eres una guerrera, vamos a luchar, te vas a sobreponer. Sí. Y parece que es fatal. Y desde el desconocimiento se cometen muchos errores. Bueno, todos los hemos cometido en algún minuto de la vida. Y acompañar, ¿no? A veces es más fácil decir, ¿cómo te puedo ayudar hoy? ¿No? Hay tantas cosas que están en el tratamiento que uno se vuelve más... estás preocupado de sanar, pero además tienes que ser gerente de tu propia enfermedad. Y además sigues siendo jefa de hogar, y además sigues siendo mamá, sigues siendo pareja. Entonces a veces es más fácil decir cómo te puedo ayudar, más que este lenguaje, ¿no? Que muchos se ha hablado de esa como especie de positividad tóxica, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho. Entonces, efectivamente, ese lenguaje más compasivo. Pero para eso hay que educar. Y esa educación temprana, tanto para las, por ejemplo, que ya me imagino lo vamos a tocar ahora un ratito más, el tema de las mamografías, que hay que hacerse la mamografía. Entonces, pero también el uso del lenguaje desde los colegios. Todos tienen una mamá, una hermana, una prima, una tía que tiene cáncer de mama en este minuto. Es algo muy frecuente. Entonces, ¿a quién nos han enseñado a hablar de cáncer? Escondemos el dolor debajo de la alfombra. No hablamos de la muerte como si no existiera. Tal cual. Es lo único seguro que existe. Hay una, Báltica Cabiese, que es una de las entrevistadas que está en el ciclo de podcast de conversaciones impostergables de cáncer de mama. Ella dice, el cáncer de mama tiene una incidencia y una letalidad suficiente hoy en día para que el fin de semana nos sentemos en la mesa a hablarlo. Por cierto. A cuidarnos. Ya, y ahí entra el tema de los exámenes preventivos. Primero es el autoexamen que se parte a los 18, 20 años y debería partir ahí. Y las niñas que salen de cuarto medio, ninguna tiene mucha idea de en qué consiste. Pero superado eso ya a los 40 años es recomendable, más bien es... más que recomendable, una necesidad hacerse la mamografía. Sí. Pero el Estado no lo cubre sino hasta los 50 años. Sí. O sea, hay una otra brecha de 10 años en que probablemente se produce la enfermedad, y si no es atacada a tiempo, todos sabemos a lo que lleva. Bueno, es tan importante, Matilde, lo que estamos conversando ahora. A mí se me diagnosticó, por ejemplo, te lo pongo en pandemia, en plena pandemia, en marzo me hice la mamografía, estaba perfecto, y en junio ya tenía un cáncer de mama bilateral en las 2 mamas. Entonces, esa es la rapidez con que avanza esto. Por eso es tan importante la detección precoz. Y desde ahí tú misma lo comentabas, empezar desde los colegios. Si hasta los 15 años ya tenemos el plan nacional, por ejemplo, de la vacuna del cervicuterino, que ha estado súper conversado, gracias a Dios, estos días, ¿no es cierto? Bueno, deberíamos enseñar también a las niñas que entran a la adolescencia a reconocer su cuerpo, a quererlo, ¿no? A poder autoexaminarse a partir de los 20 años, a partir de los 40 años la mamografía anual, excepto que tengas antecedentes, tiene que empezar 10 años antes de que ese familiar fue diagnosticado. Ahora, el Estado, que es lo que tú me preguntabas, ¿qué es lo que ahora tenemos? A pesar de que sí se ha avanzado, tenemos la ley de prevención, ¿no es cierto?, que es
cubre una mamografía cada 3 años. A partir de los 50 Del años. 50 a 59 años. Sin embargo, hay una resolución, gracias a Dios, que es el año 2023, que entrega recursos a las municipalidades para mujeres de 50 a 69, se subió el rango cada 2 años. Sin embargo, todos los expertos internacionales y nacionales, la recomendación es urgente, una vez al año, desde los 40 años, con antecedentes 10 años de la etapa del diagnóstico del familiar, autoexamen una vez al mes, post-menstruación, ¿no es cierto? Una vez al mes desde los 20 años. En tu caso, o sea, el lapso fue 4 meses, 3, 4 meses, nada. En esos casos, casi uno dice tengo que hacerla cada 6 meses, pero tampoco hay que no hay que alarmarse, claro. No hay que alarmarse, son otros factores, cada cuerpo es individual, ¿no es cierto? Reacciona de formas distintas, pero ya con la detección precoz, con una mamografía a partir de los 40 años, una vez al año, permite absolutamente un diagnóstico precoz que tiene una sobrevida del 95%. Ahora, Marisol, este documento es el resumen del primer ciclo de conversaciones. Sí. ¿Qué viene ahora? Bueno, nosotros entonces tuvimos a fines del año pasado este gran encuentro con los 40 actores, ¿no es cierto?, del ecosistema del cáncer de mama. Tenemos este documento que pretende ser una hoja de ruta para incidencia en políticas públicas, para ayudar también a dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer de mama, ¿no? Detrás de cada cifra hay una gran historia, y esa gran historia también merece ser escuchada para ser sujeto de conocimiento a las pacientes, tú, ¿no? con todo lo material que eres, dime. antes que vayamos a lo que viene, me Dime. llamó mucho la atención algo que conversamos. Sí. El tema de cosas que uno no sabe y que tú te enteraste este año, por ejemplo, que el tema de el alcohol en tu tipo de cáncer. Así es. Bueno, es algo, normalmente nos dicen a todos, antes del cáncer de mama, no fumar, La vía sana, no ya. beber alcohol, la vía sana. Una vez que tú ya tienes tu cáncer de mama, por ejemplo, la mayoría de los cánceres de mama, hay un porcentaje importante, casi el 70% tiene que ver con reactivo positivo a hormonas. Cuando incrementamos los niveles de consumo de alcohol, se incrementa la producción de estrógenos. En los casos que son positivos, ¿no es cierto?, de hormonas, reactivos positivos a hormonas, obviamente se incrementa con el alcohol el estrógeno en el cuerpo. Por lo tanto, estás ayudando a esas células a que se multipliquen, las cancerígenas, ¿no? ¿Y eso ¿Por qué lo supiste este año? Yo lo supe, fíjate que estoy en tratamiento el año 2021, gracias a Dios, y en remisión, pero así es la información que se entrega, a veces parcelada, a veces por falta de tiempo, hay equipos profesionales impresionantes, pero se entrega tarde o no se entrega la información. Y te estoy poniendo solo un ejemplo. Claro. A veces se traduce, muchas pacientes con cáncer de mama sienten que se infantilizan al momento de las indicaciones, por ejemplo. No bebas alcohol. Pero resulta que no es lo mismo que te dicen, que si tú bebes alcohol 3 veces a la semana, tienes un 15%, estando sana, de posibilidad de tener cáncer de mama. Y el 11% de las muertes en el mundo por cáncer de mama tienen que ver con el alcohol. Por lo tanto, no es una fórmula compatible el alcohol y el cáncer de mama. No es compatible. ¿Qué se viene este año? Bueno, se viene este año el segundo encuentro para sumar a más actores del ecosistema, no solamente a los que ya participaron, sino nuevos actores, porque nos estamos dando cuenta que esto no solamente, sabemos, no es solamente un problema de salud pública, tiene que ver con lo laboral. Tiene que estar el Ministerio del Trabajo, tiene que estar el Ministerio de Hacienda, estuvo ya con nosotros el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también estuvo el Ministerio de Salud, pero esto es mucho más amplio, es un tema que nos llega a todos. ¿Y van a seguir en base pública? ¿Se van a seguir publicando? ¿Cómo viene bueno, también? Este documento ya va a estar a partir de ahora disponible en basepublica.cl, como también todo el ciclo de video podcast con los programas, ¿no es cierto?, que surgieron de este gran encuentro. Y vamos a profundizar esas 10 conversaciones en esta segunda etapa, ya cuando hagamos el otro gran encuentro ampliado. Muy bien, Marisol Camiroaga, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, es la Matilde, por anfitriona este también espacio. de las conversaciones, así que son súper dinámicas y entretenidas, informativas, por cierto. Gracias por estar acá, por compartir este valioso documento. Que estés Gracias, muy bien. Matilde. Y nosotros hasta ahora hacemos una pausa en Hoy es Noticia. Con imágenes nos vamos a la pausa de Valparaíso. Cielos parciales, está llegando ya el otoño, se ve claramente. Y con esta imagen entonces nos vamos hacemos un alto, ahí vemos a lo lejos también el Congreso en Valparaíso. Ya estamos de regreso con más.